Evangelio según Lucas capítulo 10. Misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él en toda la ciudad y en lugar donde él había de ir. Estamos hablando de 35 grupos de 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Es una gran verdad que tenemos que enfrentarnos con tanta negatividad. Por eso el Evangelio es poder, para poder sobrevivir en medio de tanta crueldad. Dios les instruye a no llevar ninguna bolsa, ni alforja, ni calzado. Y en cualquier cosa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa, y si hubiera allí alguno hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os pasáis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante. Y aquí les dice Jesús: ustedes van a sanar a los enfermos. Aquí no estamos hablando de Jesús mismo, ni estamos hablando de los discípulos, sino de otras personas escogidas por Jesús, que se le llamaron los 70. Y también les da la autoridad para sanar enfermos, que en ellas haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene beneficios internos, intrínsecos. Cuando hablamos del Evangelio del reino, eso nos está dando potestad para orar por enfermos. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salidos por su calle y decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. A continuación, halle sobre las ciudades impertinentes. Ciudades como Corazín, hoy en día simplemente son ruinas, igual que Besaida, que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotros tiempos, a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió, es decir, al Padre. Vamos a ver cuál fue el resultado del regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, haciendo memoria de la caída de Satanás basado en el libro de Isaías 14. Cuando Satanás fue puesto como espanto, cayó del cielo, siendo ese lucero de la mañana, y su caída es para ruina total. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, representando lo que es el clan demoníaco, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se sujetan a ustedes, sino regocíjese más bien. Lo que tiene que producir genuino y verdadero gozo es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida o en el libro de los cielos. Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús
se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondes todas estas cosas, es decir, los misterios del reino, de los sabios y entendidos, es decir, que los educados humanamente, los portentosos en sabiduría humana, los intelectuales, nunca podrán entender el reino de Dios, ni la sabiduría ni los tesoros de Dios. Dios se las ha revelado a los niños, y no está hablando específicamente de niños de tierna edad, está hablando de los que tienen actitud de niño. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oísteis y no lo oyeron. Después, un intérprete de la ley se levantó y dijo, con el fin de probarle y tentarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas vamos a heredar la vida eterna? Jesús, pues, conociendo su intención, le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Qué lees? Es decir, que el encuestado terminó siendo el encuestador. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vas a vivir. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ahora, ¿quién es el prójimo? Y Jesús, de una manera adrede y a propósito, mostrando en sí la condición del clan sacerdotal, que eran totalmente inhumanos, eran duros de corazón, insensibles, comienza a darle una parábola de la siguiente manera. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y en el camino cayó en mano de ladrones. Estos lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que un sacerdote, echándole indirecta a ellos, pasaba por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Cuántas veces nosotros mostramos indiferencia a las necesidades de las otras personas? Y sobre todo aquellos que ejercemos un ministerio prominente. Asimismo, un levita, que también representaba el clan sacerdotal, pero de menor rango, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, este le vio, el otro ni siquiera le vio, el otro ni le vio y pasó de largo. Este le vio, hasta me imagino que le dijo pobrecito, pero siguió su camino. Pero un samaritano, y recordemos que los samaritanos eran despreciados. Los samaritanos no tenían los judíos no tenían un buen concepto de los samaritanos, menos el clan sacerdotal. Dice que un samaritano que iba también por el camino vio de cerca de él, me gusta esta palabra cerca, es decir, se le arrimó, y es que el ministerio es cercanía con la gente. Dice aquí: y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ese mesón representa a la iglesia. Muchas veces Dios nos va a colocar gente y Dios nos va a poner suplir sus necesidades por un tiempo, pero también va a poner en nuestro corazón hasta llevarle a la iglesia, porque la iglesia es el lugar indicado para que una persona sea sanada, restaurada de las heridas de este mundo. Realmente el ladrón que viene a matar, robar y destruir es Satanás, y a la gran mayoría de personas los tiene así. Y Dios coloca, como aquel buen samaritano, de equiparnos, porque dice aquí que tenía vendas, tenía aceite,
y tenía cabalgadura, las vendas, sanar heridas, el aceite que es el Espíritu Santo. Y dice, otro día a partir sacó por los 2 denarios y lo dio al mesonero. Cuidádmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El mismo escriba le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ven y haz tú lo mismo. Jesús visita a Marta y a María. ¿Qué extraemos de esta enseñanza de Marta y María? Que muchas veces tenemos actitudes de acuerdo a una de las dos. ¿Cuál será la correcta? Miremos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estas 2 eran hermanas de Lázaro. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Me gusta mucho esto, oír su palabra. Sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba. Esta palabra preocupaba es la palabra perispao, así es la palabra griega, es la etimología de esta palabra. Se preocupaba, perispao. ¿Qué significa esta palabra perispao? Distraer. La preocupación es una distracción. Cada vez que nos preocupamos por algo nos va a distraer nuestra mente y eso va a quitar fuerzas. La distracción es un quitafuerzas de un propósito. La distracción siempre el diablo la va a colocar como saetas de fuego para quitarnos el propósito en la cual Dios nos ha establecido. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuántas veces estamos de corre para aquí, para allá? ¿Cuántas veces no le damos la importancia a lo espiritual precisamente por las ocupaciones de este mundo? Y sigue diciendo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Es decir, que le hizo un reproche a Jesús respecto a su hermana. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada. Esta palabra afanada significa la palabra merina y turbada. Estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, que era escuchar lo espiritual, la palabra de Dios. Muchas personas, por las ocupaciones, por las preocupaciones, dejan de ir a escuchar la palabra de Dios a la congregación, a la iglesia. Por sus preocupaciones dejan de meditar las escrituras. Muchas veces, diría yo, todas las veces, debemos de escoger en los momentos de preocupación más bien reposar nuestro interior y sentar a escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, estaremos mañana con el capítulo